Mi encuentro con Dios. Mi encuentro con Dios fue hace 22 años, cuando tenía 19 años. Yo iba a ser novicia y era catequista, duré siendo catequista durante muchos años, pero realmente puedo decir que antes, en mi ignorancia, solo tenía religión, solo tenía tradición y tenía grandes deseos de servir a Dios. Creía que le estaba sirviendo a Dios en sus caminos, pero estaba equivocada. Llegué a la casa de una tía cristiana, cristiana evangélica, y allí ella me habló de la palabra de Dios. Recuerdo a mi tía Mélida Esteves. Ella me estuvo hablando acerca de la palabra y me explicó muchos pasajes de la Biblia. Yo empecé a comprender realmente que lo que Dios quería no era una religión, sino un cambio de vida. Sin embargo, siempre sacaba excusas, siempre tenía una excusa. En una ocasión, estando allí en la casa de ella de visita, antes de ir como novicia, ese fin de semana pensaba irme ya al convento, ella me invitó a una vigilia y me dijo que fuera a la vigilia, me rogó, pero yo sin embargo le dije, no, tengo un dolor de cabeza fuerte, le saqué una excusa y le dije que lo que quería era quedarme allí en la habitación. Ella me expresó que había muchas alabanzas, muchos temas musicales en CD, en cassette que ella tenía allí y podía poner. Así que yo le dije que me regalara un tema en especial, un cassette para yo escuchar, un cassette en especial, ese cassette que tuviera algún tema que ella viera que era muy hermoso, que era bonito para poder escucharlo. Entonces allí lo puse, ella se fue para la iglesia, lo puse en aquella grabadora. Estuve escuchando ese tema que llaman Espíritu de Dios, el que dice Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Aquel tema musical para mí fue especial. Empecé a sentir la presencia de Dios. Empecé a experimentar la presencia de Dios en medio de ese tema musical. Sentía corrientes. Empecé a sentir que era verdad lo que ella me expresaba, que el Espíritu de Dios es real, que Dios es real. Empecé a tener ese encuentro con Él, con el Dios vivo, con el Dios real. Antes lo que sabía era de religión. Antes lo que sabía era de enseñanzas humanas. Antes lo que tenía era tristeza y soledad. Era una vida llena de miedos, de vacíos, porque a la edad de 15 años, por la opresión del enemigo en medio de una crisis familiar, tomé una decisión equivocada y fue la decisión de suicidarme. Por misericordia de Dios estoy aún en pie, estoy viva, porque el enemigo siempre ha querido destruir mi alma. Pero la gloria y la honra sea para el Todopoderoso. Pues encontré que había solución en medio de las dificultades. Y que esa solución, esa salida no era ir al suicidio, sino era ir a Jesucristo. Y que el mejor camino para servir era estar en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Por esta causa, hoy puedo decir que aunque en medio de mi ignorancia quise servir a Dios, hoy tengo oportunidad de servir realmente en sus caminos y de servir realmente en sus sendas. Antes tenía una vida de soledad, antes estaba perdida y no me había tomado realmente de la mano de Dios, de la mano de Cristo. Pero desde el día en que tuve un encuentro real con Él, pude tomarme de su mano poderosa y puedo caminar con Él. Él camina conmigo, yo camino con Él. Y puedo decir que con la ayuda de Él llegaré a las mansiones celestiales, con la ayuda de su Santo Espíritu. Aleluya. El Evangelio te liberta. El Evangelio realmente te saca de la ignorancia, te saca de la maldad, te saca del pecado. ¿Para qué? Para que seas ese atalaya que Cristo quiere. Para que reflejes a Cristo en tu vida. ¿Cómo alcanzaremos la perfección? Algún día alcanzaremos esa perfección. Estamos en ese camino de la perfección. Pero el verdadero líder, el verdadero atalaya que Cristo quiere que seamos nosotros, debe estar siempre dispuesto a servir. Líder no es igual, no significa ser sargento, ser patrón, ser capataz. Ser líder significa ser un buen ser humano. Ser un ser humano oído, amado y seguido, pero seguido por amor. Eso es ser un líder. Si eres un hombre, eres un esposo, si eres una esposa, o si eres una persona soltera, un soltero, tu ministerio, tu liderazgo empieza en casa. Para ser líderes, para ser atalayas, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, debemos entender esto. Y es necesario que el esposo llegue a ser o sea realmente el héroe de su casa. Que realmente conquiste a su familia con su forma de ser. Que realmente su familia pueda someterse, sujetarse porque él obedece a Cristo. Que realmente sea ese hombre que ama, que cuida su familia, su hogar. Que haya tenido un verdadero encuentro con Dios. Ser líder no es ser seguido por ser un capataz, por ser un maltratador, por ser una persona agresiva. Ser líder no es eso. Ser líder en casa, vuelvo y lo digo, no significa ser un maltratador. Querer ser obedecido, querer ser oído, solamente querer eso no es ser líder. Por lo tanto, es necesario
que si hoy hay alguien que se está comportando de esa manera, tal vez en su hogar, tal vez en la iglesia, y quiera ser líder, es necesario que reflexione en esta noche y cambie de actitud, porque hay misericordia de Dios. Por eso hoy el Señor está entregando esta palabra. Tal vez hasta tu esposa haya tenido que denunciarte ante las autoridades terrenales. Tal vez tu esposa haya tenido que dejar ese hogar, tu hogar, por causa de tu violencia, por causa de tu maltrato. Porque has creído ser un buen líder, pero has sido un mal líder en tu hogar. Has sido un mal líder aún en la iglesia. Pero para que Dios pueda hacer algo en tu vida es necesario que reacciones y reconozcas que has fallado. El esposo, vuelvo y lo digo, debe ser seguido por amor, por su esposa y sus hijos, pero sobre todo porque él está siguiendo a Cristo. Sobre todo porque él está haciendo la voluntad de Dios y está cuidando esas ovejas que son su esposa, sus hijos, su familia, primeramente. Eso inspira. Y si eres líder en la iglesia, estás ejerciendo mal tu liderazgo. Tu liderazgo debe ser inspirado por el amor de Cristo. Y debe inspirar a otras vidas a seguir, a obedecer a Cristo. Fácil, es muy fácil predicar esto. Es fácil predicar, pero no es fácil vivir esto. Solamente esto se puede vivir con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios se puede vivir es con la ayuda del Espíritu Santo en una vida de oración. La fe, lo que nosotros hemos creído, la palabra de Dios que hemos creído es para usarla en medio de los problemas, en medio de las dificultades. ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha pasado por dificultades? ¿Quién no ha tenido luchas allí en su hogar? Todos las hemos tenido. Pero para esto fue que Dios nos ha dado una fe. Para esto es que hemos adquirido una fe. Es para saber enfrentar las dificultades con la ayuda de Dios. Es para enfrentar esas luchas. Es para no desmayar. Hay una esperanza en Cristo. Hay una esperanza en Dios. Pero hay esperanza para aquella vida que ha decidido no rechazar la palabra de Dios. No decir que ya no quiero escuchar más esa palabra. No es esa esperanza para aquella vida que ha decidido no querer entender. Esa esperanza es para aquel que quiere entender. Esa esperanza es para aquel que realmente quiere obedecer. Por esto hay una salida en Cristo Jesús en medio de las dificultades, en medio de las crisis. Y también hay unos patrones para realmente llegar a ser esos atalayas que Cristo quiere que nosotros seamos. En este momento, yo le invito para que usted que escucha esta palabra incline su rostro conmigo.